Hola, hoy vamos a hablar de tensores, pero no así como una clase, sino que voy a hacer una serie de recomendaciones de libros que tratan sobre el cálculo tensorial, donde uno puede ir a aprender esa materia, esas matemáticas, las matemáticas del cálculo tensorial. Les voy a recomendar varios libros, pero antes quisiera, como he estado haciendo una serie de videos donde trato de calcular campos para ciertas configuraciones de carga discretas y continuas, pues de una vez les recomiendo un libro también para incrementar su conocimiento si es que vieron esos videos. Es este libro, se llama Ramsey, teoría de la atracción newtoniana, no sé si se alcanza a ver, es la teoría de la atracción newtoniana de Ramsey, una introducción a la teoría de la atracción newtoniana de Ramsey. En este libro se dan los elementos fundamentales de lo que se denomina teoría de las funciones armónicas o teoría del potencial, que es la teoría que se utiliza y que subyace a todo eso que es calcular campos electrostáticos, campos magnetostáticos, campos gravitatorios también campos gravitatorios en particular, pues este se llama teoría de la atracción newtoniana. Generalmente ya no se llama teoría de la atracción, ya teoría del potencial es el nombre que se le da más comúnmente. Eso de la teoría de la atracción pues ya quedó para otras épocas. Bien, entonces pasemos directamente a hablar de tensores, pero antes me gustaría decirles que es un tensor. En ciertos libros van a encontrar la definición de tensor mediante una regla de transformación. Mediante una regla de transformación. Ciertamente esa es una manera de definir los tensores, pero hay otra manera de definirlo, aparte de esa regla de transformación. Un tensor no es otra cosa que una forma multilineal entre espacios vectoriales. Es una funcional lineal entre espacios vectoriales. Lineal, así. Por lo tanto, los tensores casi siempre están definidos en los espacios duales de los espacios vectoriales. Todo esto lo van a poder encontrar y aquí ya empezamos a hacer las recomendaciones. En varios libros escogí algunos, no van a ser muchos, pero yo pienso que son sustanciosos. El primero de ellos es este librito que está en español, se llama Elementos de Cálculo Tensorial. Hay una traducción en la editorial Aguilar. A mí me gustaría tener esa traducción, pero bueno, no la tengo. Tengo este es el libro en el que uno puede aprender cálculo tensorial elemental, es de Lichnerovich, elementos de cálculo tensorial de André Lichnerovich. Para los que conocen, pues saben que André Lichnerovich es un gran teórico de la relatividad general y en este libro pues encontraremos algunas aplicaciones muy elementales a la teoría de la relatividad general. Aplica a tres materias. Este pequeño librito aplica el cálculo tensorial a la dinámica clásica, a la teoría de la relatividad restringida y las ecuaciones de Maxwell y a la teoría de relativista de la gravitación. Son los tópicos que trata pues ya aquí al final en este libro. Es un buen libro. Eh, Define los tensores de acuerdo a la definición que yo he dado como formas en los espacios duales de los espacios vectoriales. Entonces, si lo encuentran, en español está, o si no está en la red está todo. A veces se puede descargar gratis Elementos de Cálculo Tensorial de André Lichnerovich. Es un libro, bueno, realmente muy, muy bueno, muy interesante. Voy a recomendar otro. Este también es fácil de conseguir. Este tiene una vertiente más matemática, se llama Curvatura y Homología de Samuel Goldberg. En este sí, pues van a encontrar las matemáticas del cálculo tensorial, pero aplicadas prácticamente a la geometría diferencial, nada de dinámica clásica ni nada de eso. Van a encontrar puras aplicaciones a la geometría diferencial, como aquel otro famoso libro. Es un libro que tiene un nivel matemático menor, pero no por eso deja de ser muy colorido. El libro de Luther Faller Eisenhardt, cálculo tensorial aplicado a la geometría diferencial, de la editorial Princeton. Me parece que es Princeton University Press. También se consigue fácilmente. Lo pueden conseguir directamente en la editorial Dover en su sitio de ventas por internet. Es un buen libro, aunque bueno, ya últimamente la editorial Dover los manda y parece que son fotocopias los libros. Todavía no, porque todavía es de antes de la reproducción masiva de libros a través de los métodos que hoy se utilizan para reproducir los libros de manera barata y con mucho tiraje. Bien, vamos a otro.
este es un libro, bueno, clásico, va a presentar el cálculo tensorial, no apelando a esa definición que les di, que es una definición pues ya más matemática, que tiene que ver con la estructura de los espacios en los que actúan los tensores, sino que aquí se va a definir con la regla típica. Es aplicaciones del cálculo diferencial absoluto, que es como le llamaba Tullio Levi-Civita al cálculo tensorial. Este libro de McConnell, Aplicaciones del cálculo diferencial absoluto, de A.J. McConnell, también se puede encontrar en la Dover. Yo lo tengo en la Blackie Sons. Me parece que esta es la edición, bueno, pues es la edición, es la reimpresión del 46 de un libro que se escribió en el 31. El cálculo tensorial se inventó a finales del siglo XIX, principios del XX. Lo inventaron los matemáticos italianos. Los matemáticos italianos inventaron estas matemáticas, y en el siglo XX se le añadió más. Hay incluso una definición generalizada de tensor de Solomón. Incluso escribió un libro de historia. Bueno, luego les digo. Entonces, este de McConnell, también este sí trae muchas aplicaciones. Trae aplicaciones a la geometría, trae aplicaciones a la geometría algebraica, trae aplicaciones a la geometría diferencial, trae aplicaciones a las matemáticas aplicadas, que quiere decir dinámica de una partícula, cuerpos rígidos, relatividad restringida. Todo ese tipo de cosas se encontrarán en este libro de aplicaciones del cálculo diferencial absoluto de McConnell. Si lo encuentran, pues también es muy buen libro. Y este se encuentra también en la editorial Dover. Hay una reimpresión. Dover casi ha reimpreso todo. La reimpresión no la hizo Dover, aunque próximamente quizás salga. Este se llama Variedades, Tensores, Análisis Tensorial y Aplicaciones. Variedades, Análisis Tensorial y Aplicaciones de Ralph Abram, Gerald Marsden y Tudor Ratiu. Bueno, la reimpresión la hizo Springer. Ahí se puede conseguir en Springer. Este es el libro que salió en Addison Wesley. Es la primera edición en Addison Wesley. No contiene tantos temas como en la reimpresión de Springer, pero de todos modos es un libro que ya nos da la teoría de los tensores, el análisis tensorial, ya nos lo explica con ayuda de la matemática, pues, de la matemática más avanzada a mediados del siglo XX. Todos recordamos que hay otro libro de Marsden y Abram. La primera edición nada más lleva el nombre de Abram, la primera edición que aparece en la editorial Addison Wesley, me parece. En la editorial Benjamin aparece Foundations of Mechanics, Fundamentos de la Mecánica. Creo que no existe traducción al español, debería de existir. En ese libro, Fundamentos de la Mecánica, se va a presentar una forma de mecánica que se hizo muy popular a mediados del siglo XX y que todavía es muy importante, y que Goldstein en algunas de las muchas ediciones de su libro de mecánica clásica desdeñó porque a él no se le hacía importante, o más bien se le hacía importante cuando uno quisiera ser un matemático y demostrar rigurosamente ciertos teoremas. Como él no era un matemático riguroso y su libro no es para eso, sino quién sabe para qué, como Prolegómeno a la mecánica cuántica, el libro de Goldstein, de mecánica clásica. El libro de Ralph Abram y Gerald Marsden, en la segunda edición ya aparece con el nombre de Marsden. Este libro, Fundamentos de la Mecánica, trae exactamente un material muy parecido al de análisis tensorial y define los tensores, las formas diferenciales, los elementos de topología, pero está aplicado a la mecánica. En este caso, en este libro que estoy ahora comentando, que es un buen libro, Variedades, Análisis Tensorial y Aplicaciones. Este libro no trae directamente aplicaciones a la mecánica, y es muy interesante ver cómo tratan el problema de los tres cuerpos después de un aparato, bueno, las nubes de teoría de conjuntos que ya se empiezan a ser famosas a mediados del siglo XX y que dan la impresión de mucho rigor. Si yo escribo todo con mucha teoría de conjuntos, parece que soy bien riguroso e inextricable. Bueno, pues ya se hacía eso y a veces uno sale decepcionado. Yo me acuerdo que alguna vez leí un paper de alguien, no diré quién, donde aplicaba mucho el aparato topológico, muchas definiciones, etcétera, y al final no trataba más que el problema de una ruedita que rueda sin deslizar sobre un plano inclinado. Está bien, pero era riguroso. Bien, vamos a otro. Este es
uno muy... Este presenta una variante, es otra variante del cálculo tensorial. Bueno, hay variantes del cálculo tensorial. Este es el de Schouten, Ricci Calculus, el cálculo de Ricci. Este es de la editorial Springer. De este hay una versión abreviada. Me parece que esta versión, que es la versión larga, cálculo de Ricci, esta es la versión larga. Hay uno que se llama Análisis Tensorial para Físicos, que sale primero en la Oxford University Press y que ya se encuentra en la Dover. Ese también es un libro donde nos explica, bueno, nos da la introducción a este largo, grueso tratado. Es un tratado grueso, no se ve muy grueso, pero es porque el papel es muy delgadito. Es de 500 páginas, en donde casi todas las aplicaciones son a la geometría diferencial, y nos da pues su idea, la forma en cómo la escuela holandesa construyó el cálculo tensorial, su famosa teoría de los índices, que aquí nos explica y que nos dice que hay que aprendérnosla muy bien para poder hacer expresiones exactas de esto. También trae tratamiento de grupos de Lie y conexiones lineales. Este es un buen libro, no sé si se pueda conseguir fácilmente, yo espero que sí. En Amazon pueden venderles una fotocopia. Ya ven que Amazon últimamente vende puras fotocopias. Ahí pueden conseguir una fotocopia de este libro. No sé si en este estilo se puede conseguir fácil, pero si se hace también es un libro muy bueno, pero no esperen que haya el aparataje que les comenté, toda esa matemática en donde se aplica estrictamente la teoría de conjuntos, la topología y todo eso. El de Schouten es un poco más clásico, sin todavía tanta cosa. Bien, hay libros de cálculo. Por ejemplo, este de Loomis y Sternberg. Cálculo avanzado de Loomis y Sternberg. Trae una introducción a las formas diferenciales. Siempre que vean un libro que se titule Formas diferenciales, para tratar las formas diferenciales son tensores, son cotensores. Entonces, para definirlos, pues siempre se hace una introducción al cálculo tensorial, en ese sentido que les platiqué al principio, con teoría de conjuntos, como formas lineales sobre espacios vectoriales, es decir, como elementos de los espacios duales de los espacios vectoriales. Este cálculo avanzado de Lin Loomis y Sternberg trae, después de una larga discusión sobre todo eso, el capítulo 7 se llama funcionales multilineales. Una funcional multilineal es otro nombre para un tensor. Hay dos tipos de tensores, recordemos, los dos tipos elementales de tensores. Sobre el espacio de las funcionales multilineales, dejamos que actúe el grupo de las permutaciones, y ese grupo nos va a producir, bueno, en general dos órbitas. La órbita de los tensores 3 en general, la órbita del punto fijo, de un punto fijo de la acción del grupo de permutaciones, la órbita de los tensores que son invariantes ante la permutación de índices, que son los tensores simétricos, y los tensores que cambian de signo bajo la permutación de índices, que son los tensores antisimétricos. En general, eso es lo que nos ayuda a clasificar los tensores, la acción del grupo de las permutaciones sobre los espacios vectoriales en los que actúan estos tensores. Entonces, siempre que vean eso en un libro, esa es una introducción. Aquí el capítulo 7, funcionales multilineales, a ver si se alcanza a ver, no sé. Es el tratamiento de los tensores funcionales multilineales. Este libro pues ya es de matemáticas después de la segunda mitad del siglo XX o por ahí. Entonces pues ya van a encontrar una introducción al cálculo de Cartan. Acordémonos que Cartan introduce un cálculo. A Cartan, si ustedes ven sus trabajos, le gustaba trabajar siempre en los espacios duales. Es ahí que introduce las famosas formas diferenciales de Cartan y el cálculo exterior, el que se denomina el cálculo exterior de Cartan, la famosa cohomología de de Rham, que no es otra cosa que la clasificación de los espacios de cotensores a partir de si son exactos o no son exactos, o si se diferencian entre sí por un tensor exacto. Entonces, bueno, eso es lo que ya les va a enseñar este señor, el cálculo de Cartan, en la nomenclatura que los gringos introdujeron para ese cálculo que es de origen francés. Me gustaría que hubiera un cálculo tensorial de origen mexicano, no lo conozco. A lo mejor ya lo hay, tanto que ha pagado el CONACYT por tantas investigaciones. Uno no puede estar al tanto de todas esas investigaciones, pero seguramente ya algún Super SNI ya tiene un cálculo tensorial listo
para uso de los mexicanos, inventado por nosotros para ciertas aplicaciones de nuestra vasta industria en donde se producen los problemas que la ciencia resuelve, nuestra vasta industria petrolera, aunque creo que en este país no tiene chiste la industria petrolera, pero bueno, olvidémonos de eso. Olvidémonos de eso, no discutamos eso. Entonces vamos a otro. Este sí es un clásico. Lamentablemente está muy maltratado este que tengo aquí en las manos, este ejemplar, por eso tengo dos. Este está muy maltratado, pero sí se alcanza a ver el título. Es Los tensores en mecánica y en elasticidad, de un gran autor, Léon Brillouat. Léon Brillouat. Este es un tratado que se llama así, Los tensores en mecánica y elasticidad, en donde Brillouat nos va de definir los tensores, pues con ayuda de las leyes de transformación, con la anotación de índices en lugar de la anotación simbólica de Cartan, o en la anotación de muchos otros. Este es un libro donde se nos presenta el cálculo tensorial siguiendo las grandes líneas que trazaron Gregorio Ricci Curbastro y Tullio Levi Civita en su artículo leído por todos a principios del siglo XIX. Si querían aprender tensores, este señor dominó la escuela italiana, Léon Brillouat, y nos presenta eso en este libro. También creo que está en la Dover yo lo encontré después de este es Mason, este es la editorial Mason. Este que tengo aquí es simplemente que como se me rompió la página. Y por cierto, este libro perteneció a un matemático argentino del que muchos artículos andan por ahí, se llama Evelio Oclander. Evelio Oclander. Cuando lo compré este libro, me regalaron un artículo de Evelio Oclander, es un matemático argentino. Este es el curso de física teórica. Uno se pregunta por qué lo tenía el señor Oclander, si cuando uno ve lo que escribía el señor Oclander, pues no, difícilmente usaba tensores o tenía algo que ver con todo lo que nos platica Brillouat aquí. Este libro es interesante porque trata mecánica clásica, geometría riemanniana, mecánica ondulatoria, elasticidad, teoría de los sólidos, sobre todo la parte sobre la teoría de los sólidos, donde nos explica la teoría de los sólidos, se llama así la teoría de los sólidos y los cuanta, o sea, mecánica cuántica y teoría de sólidos. Ya ven que en México aquí la teoría de grupos y todo eso se introdujo, según nos platican las historias, por Mochinsky. Bien, pero eso ya era algo muy común en otros lados. Hubo un problema siempre para que la teoría de grupos se introdujera a la física. Antes no es como ahora. Hoy día casi todo físico quiere introducir matemáticas nuevas y se siente como en el paraíso cuando le hablan de, hay que introducir matemáticas nuevas. Antes no. Antes había físicos muy reacios a la introducción de teorías como la teoría de grupos o el análisis tensorial. Si no fuera por la relatividad, pues no tendrían análisis tensorial los físicos. Pero el análisis tensorial no se utilizó primeramente en la teoría de la relatividad, sino en la teoría de la elasticidad, en la teoría de la clasificación de los grupos puntuales. Ya ven que son 233 o 230 grupos puntuales de traslaciones para un poliedro, y ya ven que con poliedros modelamos las estructuras cristalinas. Bien, entonces, este texto tiene que ver con eso. Voigt se llamaba el físico que utilizó la teoría de las representaciones de los grupos cristalográficos a través de las descomposiciones tensoriales del grupo de rotaciones, porque pues a final de cuentas en un cristal que se puede hacer, se puede rotar o se puede mover de acuerdo a sus planos de simetría. Eso se clasifica pues con teoría de grupos. Entonces esto nos lo platica todo Brillouat, Léon Brillouat. Sí está disponible, también debería de haber una traducción al español, aunque en español ya hay libros escritos por hispanohablantes que tratan de teoría tensorial. No tengo aquí uno a la mano, pero bueno, se me olvidó también mencionar otro, el de Sokolnikov, que también es muy socorrido y es bueno el de Sokolnikov, el de cálculo tensorial de Sokolnikov, que sí está en español en la editorial Limusa, me parece, o Trillas, alguna de esas, está disponible. Entonces, ojalá estas recomendaciones les ayuden. No son los únicos libros, bueno, estamos llenos de libros de cálculo tensorial, son los que a mí me han servido por la presentación matemática que traen, por el colorido de sus aplicaciones, sobre todo este de Brillouat. De verdad que es una verdadera delicia leer la teoría de los sólidos tratada como la trata alguien tan experto como Brillouat.
en este libro que es un libro tan, pero tan bueno. Bueno, muchísimas gracias.